Hoy vamos a hablar sobre el tema, un Dios de buenos sentimientos. En Juan capítulo 5 verso 6 dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? El pueblo de Dios, en el Antiguo Testamento, cometió muchos errores, no se cansaban de pecar, y el Señor los castigaba, pero ellos se arrepentían y el Señor los perdonaba, porque nuestro Dios es un Dios misericordioso, que le duele el sufrimiento de la raza humana. En el libro de los Salmos en el capítulo 78 desde el 38 al 39 dice, pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. Se acordó de que eran carne, la Biblia al día traduce esta frase de la manera siguiente, se acordó de que eran simples mortales. La Biblia lenguaje sencillo traduce, pues tomó en cuenta que eran simples seres humanos. Dios se acuerda de lo que somos, Él nos conoce, los que no conocemos a Dios, somos nosotros. Si Dios todavía no se había hecho carne, y tenía esos sentimientos, imagínese después que hizo acto de presencia en la historia. Porque Jesús no solo es Dios, sino que también es un ser humano, Él se hizo carne, nació de una mujer. En el libro de Gálatas en el capítulo 4 verso 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Dios se hizo hombre, así es un milagro, pero lo hizo, aunque muchos digan lo contrario. En el libro de los Filipenses en el capítulo 2 desde el verso 6 al 8 dice, Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. La Biblia textual traduce, el cual, existiendo en forma de Dios, no quiso por usurpación ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. La Biblia al día traduce, por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Se rebajó, la encarnación, era parte de su humillación, pero a Él no le importó ser como nosotros, lamentablemente a la humanidad sí les importa y lo menos que quiere es ser como Él. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. En el libro de Mateo en el capítulo 1 en el verso 1 dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Mateo dice, que Jesús tiene una genealogía aquí en la tierra, Él además de ser Dios también es humano, de ahí es de donde provienen los grandes sentimientos del Señor Jesucristo. Él sintió lo que siente la raza humana, sintió su sufrimiento, a Él le duele todo lo que pasa a la humanidad. En el libro de Juan capítulo 11 desde el verso 17 al 19 dice, llegó, pues, Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María, para consolarlas por su hermano. En Juan capítulo 11 desde el verso 32 al 36 sigue diciendo, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verlo, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y preguntó, ¿dónde lo pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cuánto lo amaba. Las lágrimas del Señor demuestran 2 cosas, primero que era humano, segundo que le importaba el sufrimiento de aquella familia que había perdido a su hermano. Jesús fue impactado por el sufrimiento que pudo ver en la humanidad mirar bien, eso fue lo que hizo, yo pienso, que deberíamos de detenernos y prestar más atención a las necesidades de los demás. No nos importan los sufrimientos de otros, esto es una clara evidencia de que estamos ciegos. Porque hemos pasado frente a las desgracias de otros y no nos ha importado. En el libro de Mateo en el capítulo 9 en el verso 36 dice, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué fue lo que vio Jesús que lo impactó tanto, que lo hizo llorar y preocuparse por las necesidades del ser humano? Estaban desamparadas. Esto significa que estaban abandonadas, no tenían a nadie que les hiciera un favor, que les diera lo que necesitaban. Estaban dispersas. Su esfuerzo estaba dividido,
Había un desorden en sus actividades, no sabían en qué dirección ir, ¿sabe por qué? Porque no tenían pastor, no tenían quien las guiara. No tenían pastor. Persona que guarda, guía y alimenta, especialmente a las ovejas. Con solo mirar a la multitud, el Señor hizo un análisis de la situación en que estaba la multitud. Usted se ha preguntado por qué están ocurriendo cosas en su familia, en su trabajo, en su iglesia, en su relación de pareja, con sus hijos y usted no se ha dado cuenta. Eso está pasando porque usted no se ha detenido a mirar, está tan ocupado en otras cosas que no tiene tiempo para observar bien. Deténgase a mirar y se dará cuenta el por qué está pasando eso en su vida. En el libro de Juan en el capítulo 5 verso 6 dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Qué vio Jesús en el paralítico? Tenía mucho tiempo en esa condición y lo que ese tiempo había hecho en su vida. Además de eso, lo que Jesús vio fue la incapacidad del viejo sistema para ayudar a los que tenían menos posibilidades. En el libro de Juan capítulo 5 verso 4 dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. El que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Un movimiento de tiempo en tiempo. Aunque en el capítulo 5 versículo 7 de Juan dice, el enfermo le respondió, Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, mientras yo voy, otro desciende antes que yo. Él manifiesta que estaba así, por la falta de ayuda del hombre, cada uno buscaba lo suyo propio y no lo del Señor. Pero las Escrituras van mucho más allá. En el libro de Juan en el capítulo 5 en el verso 6 dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Quién no va a querer ser sano? En la escena del leproso podemos analizar algo de esto. En el libro de Marcos capítulo 1 desde el verso 40 al 41 dice, vino a él un leproso que, de rodillas, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Esta es una pregunta que de pronto muchos de nosotros nos hacemos, estando en una mala condición. Señor, ¿estás dispuesto a limpiarme? Pareciera que nuestra condición era un obstáculo para que el Señor lo ayudara, pero más, parece que fuera una opinión personal. Este hombre pudo pensar que como el hombre no lo ayudaba, Dios tampoco quería ayudarlo, pero Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano, lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Jesús le dijo, yo sí quiero. Si tú quieres, yo quiero, ahí está la respuesta a nuestro problema. El Señor si quiere ayudarnos, no pienses mal, sea cual sea hay solución en Cristo Jesús. ¿Quieres ser sano? Porque hay personas que no quieren la ayuda de Dios, ni aprueban los métodos del Señor para ayudar al ser humano. En el libro de Mateo en el capítulo 23 verso 37 dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, pero no quisiste? En este verso Jesús manifiesta que una de las formas en que él quiso ayudar a Jerusalén fue enviándoles profetas, pero ellos apedreaban a los profetas, los mataban, ellos no quisieron. ¿Qué puede hacer Dios contra un pueblo que no quiere la ayuda de Dios? Por más insignificantes que usted vea a los predicadores, ese es un método de Dios para ayudarte. Este mensaje tiene el único propósito de decirte que Él quiere ayudarte, que si le importa la situación por la que estás pasando, levántate y avanza.